clase vamos a destacar los puntos de diferencia en la semiología del adulto mayor. Todo lo que la sintomatología, la semiología ustedes la van a revisar en el transcurso del capítulo. Acá vamos a destacar temas puntuales que nos diferencian a los adultos mayores en la forma de presentación de las enfermedades cardiovasculares. Ustedes colaboran, al final podemos leer dos preguntas que hemos propuesto en el examen anterior, para que ustedes vean cuál es el estilo, cuál es la forma en la cual vamos a evaluar. A mí no me interesa que nos jalen, a mí lo que me interesa es que aprendan, ¿no? Y el hecho ahora es justamente revisar con ustedes los temas que son importantísimos y que deben ayudarles a ustedes bien grabados. Vamos al tema de una vez. El adulto mayor, probablemente ustedes hayan escuchado que los adultos mayores mueren por enfermedades cardiovasculares de una forma bastante frecuente. Y es cierto, es la primera causa de morbimortalidad. Sin embargo, es importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. En los mayores de 80 años se ha demostrado que aproximadamente el 50% son hipertensos. Pero la hipertensión que predomina en el adulto mayor es la hipertensión sistólica. Más del 60% de los infartos de miocardio y el 85% de la mortalidad ocurren en mayores de 65 años. Es decir, entonces, que tienen mayor riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. Y de estas, el infarto de miocardio es una de las más frecuentes. Un detalle importante, ustedes ya han visto también lo que es la fibrilación auricular. Cuando han estudiado el pulso, ya saben ustedes que una de las características es la amplitud, otra es el ritmo, otra la frecuencia, otra la depresividad. ¿En qué consiste la fibrilación auricular? Si ustedes se palpan el pulso y lo auscultan el corazón, todo lo que auscultan lo están palpando. Todos los latidos que ustedes escuchan lo están palpando en el pulso. Eso es lo normal. Cuando ustedes escuchan más de lo que palpan, eso significa pulso deficitario. Y el pulso deficitario es expresión clínica de fibrilación auricular. Entonces, si yo les pongo en el examen, paciente de tantos años, que al examen físico tiene 80 o 100 de frecuencia cardíaca y 50 o 60 de frecuencia de pulso, ustedes rápidamente están pensando que es un pulso deficitario y por ende ese paciente es portador de fibrilación auricular. Entonces miren, el promedio de edad de los pacientes con fibrilación auricular, 75 años. Miren, cuando ustedes examinen a un adulto mayor, con mucho detenimiento, la frecuencia del pulso, las características del pulso, y una vez que han contabilizado, se colocan el microscopio, escuchen los ruidos cardíacos y palpen si está pasando todos. Si no están pasando todos, ustedes fácilmente dicen esto es pulso deficitario, fibrilación auricular. Cuando el adulto mayor llega a los 80 o por encima de los 80, constituye una población muy vulnerable para la insuficiencia cardíaca congestiva. Que aparte del infarto de miocardio y las enfermedades por enfermedad coronaria, es la segunda causa o la segunda forma de presentación de la patología cardiovascular. Y para que ocurra, para que se dé todas estas estadísticas, nosotros podemos revisar cuáles son los cambios anatómicos que se van dando normalmente con la edad. Ustedes ahorita están apuntando probablemente lo que es normal. Ustedes acúltense y van a percibir ruidos firmes, ruidos normales, sin interferencia, sin ruidos patológicos. El paciente adulto mayor tiene algunos cambios que se traducen en aumento del peso del corazón. Es un corazón más grande,
el ventrículo izquierdo aumenta su grosor y lo más importante es que se aumenta el grosor de la pared, todo el ventrículo izquierdo. Tenemos también hipertrofia, y por otro lado es innegable que con los años nosotros nos llamamos fibrosante. Obviamente que la fibrosis indica que es un tejido que no tiene la misma capacidad contráctil que una fibra cardíaca joven. Por otro lado, también acumula colágeno. Y al acumular colágeno, obviamente se va perdiendo la potencialidad de esa fibra miocárdica. ¿Qué pasa en las cavidades? En las cavidades vamos a encontrar disminución del eje longitudinal del ventrículo izquierdo, eso ya ustedes en fisiología lo conocen. Y lo más importante, miren, hay dilatación y desplazamiento a la derecha de la aorta. Ustedes pueden encontrar un poco desplazado los latidos, sobre todo cuando quieren escuchar ustedes mejor el foco aórtico. También encontramos dilatación de la aurícula izquierda, lo que vamos a ver después en relación a las vías de conducción de los pacientes hacen dilatación. ¿Qué ocurre a nivel de las válvulas? Como pasa con el transcurso del tiempo, se calcifica y existe degeneración grasa, lo que va a producir con el tiempo algunos nosotros. Miren, a nivel de arterias coronarias también hay calcificación de la media, ustedes lo han visto en patología, la arteria esclerosis de Motteper, que es bastante frecuente en los adultos mayores que han fallecido por otras causas, que no sean causas cardíacas. Y un tema importante es el sistema de conducción. Miren, hay fibrosis y pérdida de las células y filas especializadas, pero tal vez lo que más representativo es el 75% de las células de marcapaso disminuyen. ¿Y qué ocurre si no tengo mis células de marcapaso? O pueden haber focos ectópicos que pueden generar arritmias, ¿no es cierto? Otros focos ectópicos que nos pueden generar extrasístoles. Y también, obviamente, tenemos el problema de la fibrilación. Fisiológicamente, hemos visto lo que corresponde a la anatomía. Fisiológicamente hablando, miren, va a haber aumento de la impedancia aórtica, entonces acá hay un esfuerzo del ventrículo izquierdo, por eso es que leve hipertrofia, e incluso cuando se calcifica el anillo aórtico, ¿qué ocurre? Vamos a encontrar un soplo sistólico, un soplo de estenosis aórtica. Hay disminución de la relajación miocárdica, y si no se relaja bien en musculatura, ¿qué va a pasar en la diástole? Va a haber disfunción diastólica y no va a haber posteriormente un buen volumen para que pueda ser impulsado y se pueda funcionar adecuadamente los tejidos. El adulto mayor puede hacer ejercicios, puede hacer un esfuerzo, pero miren, la frecuencia cardíaca no va a aumentar al ritmo que aumenta en nosotros, que hacemos un ejercicio y podemos llegar así de 120. El adulto mayor puede hacer ejercicio, pero su frecuencia cardíaca no incrementa. Y obviamente esto podría afectar posteriormente el gasto cardíaco. El volumen de expulsión y el gasto cardíaco, si es que no está en ejercicio, se va a mantener de manera de tratar de brindar la oxigenación necesaria para nosotros. Como habíamos dicho, la presión sistólica se incrementa. Entonces hay una hipertensión del anciano que puede tener, por ejemplo, 160, 170 con 80. Ustedes ahí están en la obligación de buscar signos de insuficiencia aórtica cuando hay una diferencial muy alta. Bueno, desde el punto de vista electrofisiológico van a provocarse el PR, el QRS, el QT, y obviamente eso le van a traer desviación del eje a la izquierda. Eso lo van a revisar ya ustedes en la parte clínica, es solamente para mencionarles, esto no se les va a tomar, pero de todas maneras es bueno que ustedes lo tengan en cuenta.
Al igual que pasaba con Lecoxena y con hipercapnia, acá tenemos una disminución de la reacción a los quimio y receptores. No manejan bien estos cambios los adultos mayores y eso puede ocasionar problemas a nivel cerebral. Tampoco reaccionan bien a los beta-agonistas. Hay lentitud en la respuesta y obviamente eso puede generar posteriormente paros que no los van ustedes a poder manejar. Y bueno, de más está decirle, ya ustedes saben que el problema del tratamiento, el problema de la farmacoterapéutica en estos pacientes hay que tener mucho cuidado porque la farmacocinética se va a alterar e incluso el adulto mayor necesita que nosotros vayamos titulando las dosis de medicamento. Y les voy a adelantar, ustedes conocen la dioxina. ¿Saben qué es la dioxina, no es cierto? Monotropo positivo, cronotropo negativo. Al adulto mayor no le voy a dar una dosis igual que a un paciente de 30 años. Al adulto mayor ya no le voy a dar los 25 miligramos, al adulto mayor le daré la mitad, le daré interdiario, porque vamos a tener que ir titulando las dosis de fármacos. El adulto mayor tiene necesariamente que disminuirse la dosis porque si no nos vamos a la intoxicación. Entonces, el adulto mayor sufre a veces en los establecimientos de salud porque no se diagnostican adecuadamente. El adulto mayor está viniendo por tos y a nadie se le ocurre que la tos pueda estar expresando un problema de insuficiencia cardíaca. Todos se van a la garganta, a los bronquios, le dan antibióticos, realmente el paciente está en insuficiencia cardíaca. Entonces diagnosticamos erróneamente a los pacientes porque ellos no se expresan igual que los pacientes jóvenes o adultos. Obviamente que si yo no diagnostico adecuadamente, yo he visto morir pacientes por mal diagnóstico y mal manejo. Por ejemplo, llegan con un poco de... Les puedo decir, tengo un poco de fatiga. Encuentran por ahí crepitantes y de repente dicen, es una neumonía, ponle suero, ponen antibiótico. Y el paciente, entre comillas, lo encharcan. Lo llenan de líquido, el paciente después de la administración del suero, de la administración de los antibióticos, lo que hace es un edema de pulmón. Presenta ya problemas mayores de arritmia, presenta después inquietación yugular y hemos visto morir pacientes en emergencia por mal manejo. Porque no se reconoce en el adulto mayor la variabilidad de la presentación de la sintomatología. Él no les va a decir, estoy viniendo con insuficiencia cardíaca, tengo línea paroxística. Ustedes no preguntan, ese paciente puede pasar de una neumonía mal diagnosticada a un edema de pulmón. Entonces, es lo que hemos comentado, y acá a veces nos confundimos. Asumimos, el adulto mayor tiene crepitantes porque tiene problemas de fibrosis pulmonar. Y a lo mejor estamos frente a un paciente con congestión pulmonar. Dentro de las patologías más frecuentes en el adulto mayor, vamos a revisar solamente dos: la enfermedad coronaria y la insuficiencia cardíaca. Cuando ustedes se les viene a la mente, cuando les dicen algo de tengo una patología coronaria, ¿ustedes qué se imaginan? El paciente tiene dolor, que el paciente tiene sensación de falta de aire, que el paciente no puede hacer esfuerzo. El adulto mayor, por lo general, puede presentarse hasta en un 70% solamente con angina, un poquito de dolor, que a lo mejor no le da mayor importancia. Abre la puerta, por favor. Si quiere entrar tu compañero. En 25% de los casos, hay estudios en los cuales entre el 8 y 25% de los casos, el paciente solamente va a presentar disnea, no va a presentar dolor, simplemente va porque tiene sensación de falta de aire. Y se distrae pensando que el problema puede estar asociado a una patología respiratoria únicamente. Se les pasa la oportunidad de dar un tratamiento adecuado. Estos equivalentes pueden darse, miren, casi 50% de los mayores de 80 años. Entonces, en la mitad de los casos de gente muy, muy mayor, ustedes pueden ver solamente expresión de tos, de un poco de dolor, o a lo mejor solamente disnea, e irse por otro lado y no diagnosticarlo adecuadamente, no dar el tratamiento que se requiere.
A lo mejor el paciente llega, como el caso que les contaba, con un edema pulmonar súbito, sensación de falta de aire y una congestión pulmonar marcada con muchos crepitantes, ¿no? O de repente el paciente llega a la emergencia con un ataque isquémico transitorio o con un desorden cerebrovascular. Obviamente que si el paciente tiene una fibrilación auricular, tiene posibilidades de estar formando tromboembolismo. Y un trombo puede irse a través de la carótida y alterar alguna de sus arterias. A lo mejor nos puede hacer cerebral media, cerebral anterior, cerebral posterior, y ustedes van a tener manifestaciones neurológicas. Por eso los pacientes adultos mayores con ataque isquémico transitorio o con desórdenes cerebrovasculares están en la obligación de descartar patología cardíaca. Casi 40% de los pacientes con infarto y mayores de 75 años fallecen antes de llegar al hospital, porque de repente no lo reconocieron adecuadamente, se dio tratamiento en la posta, se dio tratamiento en la farmacia, lo trataron como una infección respiratoria y el paciente fallece. En cuanto a la insuficiencia cardíaca congestiva, miren, la insuficiencia cardíaca a mayor edad, mayor riesgo de que puedan desarrollar una insuficiencia cardíaca, sobre todo por cardioestirosis. Casi 10% de las personas mayores de 80 años presentan insuficiencia cardíaca. Miren, el 75% de los casos obedece a hipertensión arterial en el adulto mayor, preferentemente sistólica, y a enfermedad coronaria isquémica. En el hospital Cayetano Heredia, fíjense en un estudio que hicieron en 2 años, del 97 al 99, detectaron un 20% de mortalidad, que es una tasa de mortalidad bastante alta, ¿no? De cada 10 pacientes adultos mayores que ingresaban al hospital por un problema de insuficiencia cardíaca, de cada 10 fallecían 2. Y acá viene lo que ustedes tienen que aprender. Definitivamente esto sí tienen que saberlo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que el adulto mayor desarrolle insuficiencia cardíaca congestiva? Obviamente a mayor edad, mayor riesgo. Si tiene hipertensión arterial, tiene mayor riesgo. Si además ustedes conocen que tiene hipertrofia ventricular izquierda, que no es difícil de diagnosticar con un electrocardiograma, también tiene mayor riesgo. Si además tiene una enfermedad coronaria isquémica que ha producido eventos anginosos o equivalentes como la disnea, también tiene más riesgo. Si tiene un corazón grande, también es de riesgo. Si tiene valvulopatías que ustedes diagnostican fácilmente ocultando los soplos, también ese paciente es de riesgo. Si tiene diabetes mellitus es peor, porque el diabético no les va a sentir en ningún momento dolor. El diabético a lo mejor le viene en un síncope, con pérdida brusca del conocimiento de hipotensión o en shock, y ustedes tienen la obligación de pensar en un evento cardíaco, en este caso un shock cardiogénico. Y si tiene incremento del índice de masa corporal, o sea, si es obeso, el adulto mayor obviamente tiene mayor riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca congestiva. Ya vimos los factores de riesgo. ¿Cuáles son las causas usuales? Ustedes ven, se repite nuevamente la hipertensión arterial. Es decir, que si el paciente tiene el antecedente, tiene un factor de riesgo. Y si la hipertensión no está controlada, obviamente que puede ser una causa de presentación de insuficiencia cardíaca. Se repite nuevamente la hipertrofia ventricular, la enfermedad coronaria, la valvulopatía. En los adultos mayores por cardioesclerosis, por aortoesclerosis, es muy frecuente poder ocultar los soplos en el foco aórtico. Un soplo sistólico que me está indicando estenosis aórtica. Taquicardias y arritmias supraventriculares, sumamente frecuentes en el adulto mayor que puede desencadenar insuficiencia cardíaca. Y fíjense, de un extremo nos vamos a otro, tanto como las taquiarritmias como las bradiarritmias. Ya habíamos dicho que se van perdiendo las células de producción y el paciente adulto mayor, por ejemplo, puede tener 40 de frecuencia cardíaca. Y ese paciente adulto mayor con fiebre no va a hacer aumento de frecuencia cardíaca, no tiene el sistema de conducción, se va a quedar con sus 40 de
de frecuencia cardíaca y va a ser imposible que pueda satisfacer sus necesidades de oxigenación. Y si tiene un problema de miocardio, una miocardiopatía como antecedente, obviamente es un paciente que fácilmente va a desarrollar insuficiencia. ¿Y qué factores desencadenan la insuficiencia cardíaca y los confunden? La fiebre, con un simple incremento de temperatura a 38, ese paciente se le va a insuficiencia cardíaca. Y no necesariamente le va a desarrollar la incurgitación yugular o edemas, no tiene tiempo para eso. De repente desarrolla un compromiso izquierdo. Las infecciones, se confunde mucho en las infecciones respiratorias con el adulto mayor. De repente dicen, entre comillas, una bronconeumonía. Y ese paciente lo que tiene es una congestión, un edema pulmonar. También está hablando de compromiso ventricular izquierdo. Las anemias severas, obviamente. Si yo tengo anemia, necesito mayor trabajo del corazón para poder satisfacer mi oxigenación. Y si tiene hipertiroidismo, como el metabolismo está incrementado, sus requerimientos están mucho más elevados, también son desencadenantes que llevan a la insuficiencia cardíaca. Miren, esos 4 desencadenantes clásicos son los que con mayor frecuencia desencadenan insuficiencia cardíaca y ustedes tienen la obligación de buscarlos, la obligación de preguntar por ellos. En caso del hipertiroidismo, el adulto mayor no les va a hacer la hiperactividad que hace el joven. El adulto mayor les va a hacer un hipertiroidismo apático. Va a estar sentadito, pero ustedes lo van a tocar y el paciente está caliente, el paciente tiene taquicardia, o a lo mejor ya tiene fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. No van a encontrar exoftalmos, a lo mejor ni encuentran la tiroides grande como ustedes esperan. Solamente van a encontrar al paciente con manifestaciones cardiovasculares. Una insuficiencia cardíaca típica que se desarrolla en el hipertiroidismo. Y cuando pensamos en la patología cardíaca, ya no podemos hacer nada, porque ese paciente ya está bien descompensado. Nos ha ocurrido, hemos visto, en los pacientes portadores de neumonía y en los pacientes portadores de hipertiroidismo. Cuando a alguien se le ocurrió pensar en esa posibilidad, ya no había nada que hacer. Ya el paciente fallece por demora en un buen diagnóstico. Ahora miren, la disnea en el adulto mayor no es la disnea al esfuerzo progresiva, como están ustedes viendo en los pacientes, que de repente le dice, tengo disnea a grandes esfuerzos. Después poco a poco la disnea se acentúa a medianos esfuerzos. Y por último, después de 2 meses tengo disnea a pequeños esfuerzos. Acá no. Como el adulto mayor, usualmente en nuestros países sedentarios, no tienen el tiempo de ver esta disnea progresiva al esfuerzo. Entonces, el adulto mayor simplemente presenta la disnea de un día para otro. A lo mejor no va a haber ni ortopnea ni disnea paroxística nocturna, que ustedes preguntan y el adulto mayor le va a negar, porque ellos tienen hipertensión pulmonar. Como hay cambios vasculares, estamos hablando de esclerosis, estamos hablando de calcificación, ellos tienen hipertensión pulmonar, se protegen el pulmón de alguna manera de la congestión. Entonces, si es un paciente pulmonar crónico o más así. Otros datos clínicos que nos deberían hacer pensar en insuficiencia cardíaca en el adulto mayor son el insomnio, la ansiedad y la confusión. Y hemos mencionado varias veces, toda alteración de la conducta, toda alteración de la orientación en el paciente, la confusión que tenga, tenemos que investigar muy bien las causas, porque puede bastar que sea por un problema de baja de glucosa, baja de sodio, un desorden cerebrovascular o un problema de insuficiencia cardíaca o a lo mejor un desorden cerebrovascular. Otro grupo de pacientes solamente presentan nicturia o nicturia asociada a una disnea que no es una disnea que ustedes van a ver en los pacientes jóvenes, ¿no? Entonces este paciente puede tener oliguria en el día y va a presentar una marcada nicturia. Cuando está el paciente en decúbito dorsal o semisentado, favorece el retorno y eso hace que el paciente orine más en la noche y esa es la manifestación de la insuficiencia cardíaca. La tos y la disnea leve
como les comentaba, la relacionan con una neumonopatía. Dicen, como tiene esto 2 meses, 3 meses, esto es crónico. A lo mejor el abuelo tiene pues una virosis, tiene un problema de aspergilosis, un problema de bronquiectasis, etc. No suele haber taquicardia en reposo, entonces cuando ustedes puedan detectar la taquicardia en reposo, con más razón tienen que pensar como una de las posibilidades en insuficiencia cardíaca. Y la curva del pulso no es fácil de detectar por la esclerosis. Podemos nosotros tener dificultades para la ocultación de los ruidos cardíacos, ¿cierto? Porque el paciente adulto mayor puede tener neumopatías crónicas y acuérdense que tenía también un diámetro anterior-posterior mayor y eso hace difícil que nosotros podamos ocultar adecuadamente. Entonces, para eso ustedes tienen que utilizar las maniobras que supongo que les van a enseñar para cada foco ocultatorio. Por ejemplo, cuando quiero examinar los focos ocultatorios del lado derecho, que son foco pulmonar, foco tricuspidio, lo examinaré en inspiración. Cuando quiero examinar los focos ocultatorios izquierdos, lo ocultaré en expiración y en el cúbito lateral izquierdo. Lo que habíamos comentado, ¿no? El edema periférico en el adulto mayor, miren, es una manifestación tardía. No es como en el adulto joven que presenta edema, línea progresiva. Acá cuando aparece el edema ya es una manifestación tardía de insuficiencia cardíaca. Y a veces nos confundimos y decimos, no, este problema es de varices, tiene un problema de insuficiencia venosa, porque desafortunadamente tiene casos de endémicos. Y esa confusión puede generar también hemorragia, diagnóstico y tratamiento. Lo que habíamos dicho, que puede debutar como edema agudo de pulmón. Entonces, hemos presentado una revisión panorámica de los cambios anatómicos principales, los cambios funcionales y las manifestaciones atípicas del adulto mayor. En lo que corresponde a las enfermedades coronarias, ya saben que puede presentarse poco con dolor, la mayoría con disnea, con manifestaciones equivalentes, como tos. Puede haber incluso para el desarrollo de insuficiencia cardíaca manifestaciones clínicas como problemas de trastorno de sensorio, insomnio, edemas aparecen en manera tardía y a lo mejor se presentan de una manera más aparatosa como edema de pulmón. Vamos a revisar 2 casos clínicos. No lo graben porque esto no es lo que va a venir. Paciente de 80 años que acude al consultorio externo por presentar desde hace 7 días sensación de alza plena, debilidad general, tos seca y disnea leve. Niega antecedentes de diabetes y enfermedad coronaria. Al examen físico tiene frecuencia cardíaca de 88, frecuencia del pulso 50, presión arterial 160-70. A la ocultación, los ruidos cardíacos se perciben alejados y no se evidencia edema. A ver, ¿verdadero o falso? La fiebre es un desencadenante de la insuficiencia cardíaca en el adulto mayor. El paciente es portador de fibrilación auricular. Es verdadero porque tiene pulso deficitario. El adulto mayor presenta disminución de células del marcapaso del nodo sinusal. Verdadero, por eso es frecuente que otro foco asuma los latidos ectópicos. El incremento de la presión sistólica es infrecuente en el adulto mayor. Falso, en ellos predomina la hipertensión sistólica. La insuficiencia cardíaca se incrementa con la edad. Verdadero. A mayor edad, más riesgo de hacer insuficiencia cardíaca por cualquiera de las causas que hemos presentado o cualquiera de los desencadenantes. Otro paciente. Paciente de 82 años que acude al consultorio externo por presentar tos seca desde hace 20 días, por lo que es llevado a un consultorio particular donde le diagnostican faringitis. Sin embargo, el paciente no mejora. El familiar refiere que han observado un incremento de la micturia
niega edemas y manifiesta que el paciente es sedentario, por lo que tiene poca tolerancia al ejercicio. Al examen físico le encuentran frecuencia cardíaca de 40 por minuto, frecuencia respiratoria 26, presión arterial 155/60. A la populación los ruidos se perciben alejados y hay un soplo sistólico en foco aórtico y hay crepitantes en ambos hemitórax. El paciente presenta insuficiencia cardíaca congestiva, ¿verdadero o falso? Verdadero, porque tiene disnea, tos seca, tiene manifestaciones atípicas de insuficiencia cardíaca, tiene icturia. ¿La bradiarritmia es una de las causas de insuficiencia cardíaca en este paciente? Tenía frecuencia cardíaca 40. Sí, verdadero. Claro, habíamos dicho que tanto las taquiarritmias como las bradiarritmias desencadenan insuficiencia cardíaca. ¿El paciente es portador de estenosis aórtica? Verdadero. Verdadero, tiene un soplo sistólico en foco aórtico. Este adulto mayor presenta manifestaciones atípicas de una cardiopatía. Verdadero, ¿no? Porque tiene tos, es diagnosticado por faringitis, pobrecito, ¿no? Pero no tiene edemas, sin embargo tiene icturia. Lo que sí refiere familiar es que tiene poca tolerancia al ejercicio. Entonces, de esa manera vamos a poner dos preguntas, ¿ya? Ustedes revisen los factores causales y van a correlacionar fácilmente el caso clínico con los factores que vamos a conocer, ¿ya? Listo, chicos. Ahí terminamos.